Una niña lloró y suplicó, no volveré a comer. Hasta que un millonario reveló algo inesperado. Valentina, con sus 10 años, vivía en un pequeño cuarto de un barrio olvidado de Lima, donde cada día parecía un eco de tristeza. La pobreza se había vuelto familiar, ajustándose a su vida como una sombra persistente. Cada vez que su madre, Rosa, llegaba del taller textil con las manos callosas y el rostro cansado, algo se quebraba dentro de ella. Las risas, que deberían llenarla de alegría, eran escasas, y su corazón pequeño se angustiaba ante cada signo de sufrimiento. ¿Por qué tienes la muñeca lastimada, mamá? Preguntó con una mezcla de preocupación y rebeldía, al ver el vendaje improvisado que cubría la herida. Rosa apenas pudo contestar, solo podía suspirar y dar la espalda a la realidad. Ese día, Valentina sintió que un torrente de dolor le invadía el pecho. Injusticia. Indiferencia. Impotencia. Sin poder contenerse, la niña exclamó, no volveré a comer hasta que vean nuestro sufrimiento. Las palabras resonaron en la habitación como un grito de guerra. Rosa, con lágrimas en los ojos, suplicó a su hija que no fuera por ese camino. No es la forma de ayudar, mi amor. Te necesito fuerte, decía mientras acariciaba el cabello de Valentina, pero la determinación de la niña solo crecía. Sentía que ese gesto era su único poder. Esa tarde, Valentina comenzó a escribir su historia. Cada letra revelaba su dolor y sus sueños, como un clamor desgarrador desde lo profundo de su ser. Era una lucha interna. La angustia y la determinación coexistían en su pequeño mundo, donde cada rayo de esperanza se debatía entre la realidad aplastante y su ferviente deseo de cambio. Por otro lado, don Luis, un millonario cuyo rostro reflejaba una dureza inquebrantable, se preparaba para una gala en la que se recaudarían fondos para los comedores infantiles. Sin embargo, en su interior, sus propios recuerdos de una infancia similar a la de Valentina lo atormentaban. La culpa y la responsabilidad lo llevaban a una batalla emocional que lo consumía antes de cada evento. Había sucedido algo que había despertado su compasión renuente, pero realmente no sabía cómo transformarla en acción. Mientras Valentina más ardientemente quería ser escuchada, don Luis se sintió atraído hacia su barrio, como si lo llamaran. Caminar por las calles llenas de miseria lo confrontaba con su propio sufrimiento. Al llegar a la casa de Valentina, se para frente a la puerta y siente que el peso de su fortuna le pesaba más que nunca. Al abrir la puerta, sus ojos se encontraron con los de la niña, que estaba sentada en la mesa con un plato vacío ante ella. La mirada de Valentina era de una fuerza desbordante, y eso lo hizo traspasar la frontera que separaba su mundo del de ella. La conversación que siguió fue cruda y honesta, cada palabra era un puñal en sus corazones. Valentina, en su esencia más pura, expuso su dolor y sus aspiraciones. Don Luis, conmovido, luchaba por mantener la compostura, sintiendo como sus propios recuerdos se entrelazaban con los de Valentina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La conexión entre ambos se volvió casi palpable. El niño, más que una niña, compartía con don Luis la carga de su miseria. Pero, ante la cercanía de la gala, una pregunta desgarradora se cernía sobre don Luis: ¿habrá suficiente amor en su fortuna para cambiar el destino de Valentina o, simplemente, sus caminos se perderían en el abismo de la indiferencia? El futuro latente de Valentina y don Luis permanecía en un delicado equilibrio, y una nueva tensión emergía.
El eco de sus esperanzas se fundía con la amenaza de lo que podía suceder si no encontraban la manera de cruzar el abismo de la desigualdad. Lo que venía prometía ser un cambio radical en sus vidas y, por fin, la voz de Valentina se alzaría, pero, ¿sería suficiente? La charla con don Luis dejó a Valentina en un estado de conmoción e intensidad emocional que desbordaba su pequeño cuerpo. La vulnerabilidad que había mostrado la mantenía atrapada en un lugar entre la esperanza y el desencanto. Su mente, un torbellino de pensamientos, intentaba encontrar sentido a lo que había vivido. Pero, ¿había realmente dejado una huella en el corazón del millonario? La incertidumbre agregó una nueva dimensión a su angustia. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Las estrechas paredes de su cuarto se tornaron opresivas. Se levantó, y con un cuaderno en mano, comenzó a escribir con fervor. Esta vez, el tono era diferente. Ya no era solo un lamento, había un llamado a la acción. Si no se escucha mi voz, tendré que levantarla más alto, se dijo a sí misma, con la convicción de quien ha descubierto su razón de ser. Las palabras fluyeron, desnudando sus miedos, sus aspiraciones y una newfound determinación de no ser solo una espectadora más de su trágica realidad. La luz de la mañana fue un bálsamo y, al mismo tiempo, un desafío. El sol reflejaba las esperanzas de muchas niñas que, al igual que ella, merecían sueños que se convirtieran en realidad. Tal vez, aquella primera conversación no había sido solo un encuentro fortuito, había una misión que cumplir. Valentina decidió que no podía permitir que esta oportunidad se desvaneciera como tantas otras. Con una brisa ligera, se dispuso a salir y buscar a su madre. Encontró a Rosa aún atareada en la cocina, temiendo que la angustia pudiera consumirla. «Mamá, creo que podemos hacer algo», dijo Valentina con un brillo en sus ojos. Rosa, exhausta, levantó la mirada y dudó por un instante. Nunca había visto a su hija con tanto fuego. «¿Qué piensas hacer?» «Es hora de contar nuestras historias y mostrar lo que realmente sucede aquí. Debemos hablar con don Luis de nuevo». Las palabras resonaron como una declaración de guerra, desafiando la apática realidad que las rodeaba. Rosa, con su pesimismo habitual, murmuró algo sobre la dificultad de crear cambios, pero un fuego se encendió en el interior de Valentina. «Las historias verdaderas son poderosas, mamá. Más que el dolor, puedo contagiar las ganas de ayudar», replicó, convencida de que su voz podía trascender las limitaciones de su entorno. La tarde transcurrió en un trasiego de preparación. Valentina se armó de valor, sus pensamientos claros y su determinación sólida. «No puedo dejar que se rinda ante la indiferencia», pensó, mientras repasaba en su mente todo lo que quería mostrarle a don Luis. Más que una súplica, iba a presentarle un plan. Una estrategia que comunicara que, aunque su realidad parecía perdida, había un futuro por construir. Al llegar a la casa de don Luis nuevamente, el nudo en su estómago era inconfundible. Pero había algo diferente, esta vez, no solo estaba allí para exponer su dolor. Había un objetivo claro en su mente, causar un impacto. Tímidamente, atravesó la puerta, pero con cada paso se llenaba de confianza. Don Luis la recibió, con una mirada que mezclaba curiosidad y sorpresa. «Valentina», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Don Luis, nunca me sentí tan viva como ahora. Le puedo mostrar lo que hay detrás de esta pobreza si me da la oportunidad». Las palabras brotaron de su corazón con valentía. En aquel momento crucial, Valentina comprendió que su vida no se limitaba a su sufrimiento. Había descubierto que su voz tenía el poder de cambiar no solo su destino, sino el de muchos como ella. Pero en el fondo de su mente, una pregunta acechaba: ¿podría realmente cambiar algo, o el peso del mundo se volvería demasiado para una niña de 10 años? A medida que la conversación se desarrollaba, el enfoque de Valentina fue más allá de los reclamos.
Era un acto de desnudarse emocionalmente, un sentido de pertenencia a una causa que la superaba. ¿Qué haría don Luis con esa revelación? La incertidumbre amenazaba con consumirla, pero también la impulsaba a seguir adelante. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, el destino de la conversación pendía en el aire. La mirada de don Luis se posó en la niña que estaba frente a él, y Valentina supo que el momento se definía por lo que vendría a continuación. ¿Sería este el punto de inflexión que estaban esperando, o se enfrentarían a una decepción más en sus caminos? La diversidad de emociones las hacía palpable, pero el tiempo era limitado, y su futuro dependía de una decisión inminente. ¿Qué revelaciones surgirían en el siguiente encuentro? Valentina observaba a don Luis con ojos que no solo reflejaban esperanza, sino también una determinación latente. El silencio entre ellos era espeso, cargado de posibilidades y temores. Ella sabía que no se trataba solo de un intercambio de palabras, era la oportunidad de darle forma a su propia vida y a la de tantos otros. La mirada inquisitiva de don Luis parecía atravesar las barreras de su infancia, buscando la fortaleza que ella apenas comenzaba a comprender. No sé si realmente puedo ayudar, murmuró él, rompiendo el silencio, su voz cargada de un eco que resonaba en el corazón de Valentina. Una respuesta que olfateaba a indecisión. Este momento crucial, este entrelazado de destino, no podía terminar en un desvío, se dijo a sí misma. Don Luis, lo que he visto aquí no se trata solo de pobreza. Son vidas, sueños olvidados que necesitan ser rescatados. Yo no tengo poder sobre el dinero, pero sí sobre las historias. ¿No cree que una historia puede cambiar la percepción de la gente? Valentina pronunció cada palabra con una mezcla de razón y pasión, buscando alcanzar el interior del hombre que tenía el poder de transformar su futuro. Don Luis se quedó en silencio, sus ojos se perdieron en un lugar distante. Valentina sintió que el tiempo se congelaba. Era como si al ver su propio reflejo en los pensamientos de él, se atreviera a descubrir qué significaba realmente el cambio. Sin embargo, lo que vio no era un espejismo de compasión, sino la lucha interna de un hombre que había lidiado con la indiferencia durante años. Esa desigualdad, ese abismo entre su mundo y el de ella, podía volverse un imán o una barrera. Está bien, Valentina, finalmente dijo, su tono ahora un poco más firme. Te escucho, añadió, invitándola a continuar. Valentina se sintió encendida, y rápidamente comenzó a exponer el plan que había bosquejado en su mente durante la tormenta de dudas de la noche anterior. Cada frase se cargaba de emoción, visualizaba las historias que contaría, no solo las suyas, sino las de otros que la rodeaban. Era un enfoque colectivo, un intento de amplificar las voces que habían sido silenciadas. Había un ardor dentro de ella que la desbordaba. Pero a la par, una inquietud palpitaba en su pecho. ¿Estaba realmente lista para asumir ese papel? A medida que hablaba, las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. ¿Qué pasaría si en su afán de rescatar a otro se olvidaba de proteger su propia vulnerabilidad? Esa lucha interna se tornó palpable en su expresión, y don Luis lo notó. Eres muy joven, Valentina, comentó con serenidad. Las historias son poderosas, pero también peligrosas. La realidad de la exposición puede ser dura. Estás pensando en las consecuencias, ¿verdad? Su mirada era tierna, casi paternal, y eso desató una tormenta emocional en Valentina. No puedo dejar que el miedo me impida hablar, respondió con más firmeza de lo que sentía. Sin embargo, la verdad era que la idea del rechazo y la posibilidad de no ser escuchada la llenaban de ansiedad. La dicotomía entre el deseo de cambiar su mundo y el temor a las repercusiones era un tira y afloja constante. Vamos a tomar un camino juntos, dijo don Luis después de un silencio reflexivo. Te propongo un desafío. Juntos, organizaremos una reunión con algunos de mis colaboradores. Mostrarás tus historias. Tu voz estará ahí,
pero también habrá adultos con la experiencia necesaria para respaldarte. Valentina sintió que el aliento se le detenía. Sería un gran paso, pero eso significaría exponerse aún más. Aceptar ese reto la llevó a un precipicio emocional, un lugar de inquietante libertad, al cual había que asomarse con la debida cautela. No es fácil, don Luis. Pero si esto puede ayudar, la decisión pendía del hilo de sus palabras. Si realmente crees en el cambio, entonces esto es algo que debes hacer. Pero recuerda, lo que importa no es solo que cuentes la historia, sino cómo la cuentas, respondió él, dibujando una línea clara entre el triunfo y la posibilidad del fracaso. Mientras valientemente avanzaba en esta nueva etapa, Valentina sintió el peso de la expectativa aplastante. Su corazón latía acelerado, el desafío se convertía en la primera prueba tangible de su crecimiento. ¿Tendría la astucia para navegar por este campo de emociones? La incertidumbre era abrumadora, pero las palabras de don Luis resonaron en su mente: tus historias pueden liberar o encadenar. La elección es tuya. El futuro, ahora más que nunca, estaba en sus manos. Ahora solo quedaba una pregunta por resolver: ¿cómo se concretaría esta oportunidad, y qué obstáculos tendría que superar para proteger su voz y su visión? Valentina despertó al amanecer, la luz del sol inundaba su habitación y la calidez envolvía su ser, pero la paz se veía empañada por una inquietante tormenta de pensamientos. La reunión con los colaboradores de don Luis se acercaba rápidamente, y cada segundo que pasaba intensificaba su ansiedad. En su mente, se volvían a representar las palabras de don Luis: no es solo contar la historia, sino cómo la cuentas. Se levantó de la cama con una certeza fulgurante: tenía que prepararse, no solo para contar, sino para conectar. Si sus palabras debían ser poderosas, necesitaba afinarlas. Se sentó frente a su escritorio, donde había acumulado un sinfín de historias, cada una portadora de un trozo de su esencia y de la comunidad a la que pertenecía. Comenzó a escribir, palabras brotando como ríos caudalosos, pero un nudo en su estómago la hacía titubear. Mientras escribía, el eco de su papel como comunicadora se hacía más fuerte. Se dio cuenta de que el desafío no solo era sobre abrir su corazón, sino también el de aquellos a quienes representaba. La empatía como arma de cambio resonaba cada vez más en su ser. Pero la autocrítica no la dejaba en paz: ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si mi voz no importa? Aún así, la determinación que había comenzado a gestarse en ella no tardó en tomar forma. Con cada letra que plasmaba, sentía que el miedo se transformaba en energía. Si las dudas amenazaban con paralizarla, Valentina se negaba a ceder a sus exigencias. Era el momento de contar no solo su propia historia, sino las verdades que habían permanecido silenciadas. Las historias no eran meras palabras, representaban vidas, esperanzas y luchas. Días pasaron mientras se preparaba, combinando relatos impactantes con su propia narrativa. Sabía que la autenticidad sería su mayor aliada. Una pequeña mueca se dibujó en su rostro, recordando lo que don Luis había dicho sobre el poder de las historias. Pero claro, no podía ignorar el rayo de incertidumbre que aún acechaba en su corazón. ¿Podría realmente insuflar vida a las experiencias ajenas a través de su voz? El día de la reunión llegó, y el aire se sentía denso. Al entrar a la oficina de don Luis, el murmullo de voces se disipó momentáneamente mientras las miradas se dirigían hacia ella. Las paredes estaban adornadas con fotografías que contaban su propia historia de éxitos y fracasos. La sala ofrecía un entorno cargado de expectativas. Valentina sintió que su corazón se disparaba. Tenía que demostrar que sus palabras podrían ser el faro de esperanza que guiaría a otros hacia la comprensión. A medida que don Luis la presentó, Valentina notó que cada persona en la sala era un potencial aliado. Su voz, nerviosa al principio, fue adquiriendo fuerza en la medida que compartía sus relatos. Cada anécdota trazaba un mapa de emociones que agradecía a quien se animaba a escucharlas.
Con cada palabra pronunciada, el temor se desvanecía gradualmente, otro sentimiento cubría el vacío, la conexión. Tras concluir su presentación, una ola de aplausos la envolvió. Sin embargo, a medida que esos aplausos se desvanecían, una nueva inquietud emergía. Las preguntas que resonaban en su interior se volvieron abrumadoras. ¿Era eso suficiente? ¿Habían logrado mis palabras el impacto deseado? Justo cuando una nueva onda de dudas comenzaba a formarse, don Luis se acercó y, con una mirada que atravesaba el bullicio, le dijo al oído: ahora comienza la parte más difícil. El silencio. Esa revelación la dejó impactada. ¿Silencio? Mientras preparaba historias, había olvidado la importancia del escuchar. La batalla interna que había librado hasta ahora en su mente se convertiría en una lucha aún mayor: aprender a entender las palabras no dichas, a leer el espacio que quedaba entre las historias. Valentina sentía que su viaje acababa de comenzar, mientras nuevas narrativas esperaban ser descubiertas. En ese instante, comprendió que no solo tendría que hablar, también debía aprender a callar, observar y, sobre todo, comprender el eco de cada historia. Con esa carga emocional y el nuevo reto que tenía enfrente, se preguntó: ¿podría realmente enfrentar el silencio y descubrir lo que se escondía detrás de cada mirada y cada historia oculta? El impacto de su voz apenas era el inicio, y Valentina estaba lista para descubrir su verdadero propósito. Valentina se sumergió en un torbellino de reflexiones mientras la conversación en la sala se disipaba en un murmullo resignado. El silencio invadía su mente, interrumpiendo la sinfonía de historias que había tejido con tanta dedicación. Sin embargo, en lugar de verse abrumada, empezó a percibir la profundidad de esa pausa. Era en el silencio donde las voces verdaderas podrían plantear sus preguntas, donde las miradas podían contar historias que ella aún no había imaginado. Día tras día, Valentina se dedicaba a perfeccionar su escucha activa, un desafío que le decía que en ese silencio podrían ocultarse tanto la vulnerabilidad como la fortaleza de quienes la rodeaban. Decidió establecer sesiones de conversación con cada colaborador, buscando esos momentos de revelación que podían ser transformadores. Desde el principio, se sintió expuesta, dudando de su capacidad para dirigir las conversaciones. Pero, cada vez que daba un paso atrás y dejaba que los demás hablaran, algo mágico sucedía. Las historias se desnudaban frente a sus ojos. Era como si cada persona llevase un pequeño universo de emociones y vivencias que necesitaban ser compartidos. En capítulos posteriores, la urgencia de conocer el pasado de sus colegas se convertía en un motor para ella. Se llevó el cuaderno donde anotaba las reflexiones y los fragmentos de vida que sus compañeros compartían. Una tarde, mientras asistía a una pequeña reunión en la que todos se sentaban alrededor de una mesa, sintió que estaba rodeada por un caleidoscopio de experiencias. Aunque todavía se sentía una novata en su rol, cada encuentro la ayudaba a descubrir algo nuevo: una anécdota sobre una infancia difícil, una lucha contra la soledad, o incluso una victoria que parecía pequeña pero significaba mucho. Con el paso de las semanas, conoció a Laura, una mujer cuyo relato resonó profundamente en su corazón. Laura, con su voz temblorosa, contó cómo su vida había cambiado tras un suceso inesperado, un accidente que la dejó en un estado de vulnerabilidad. La historia de Laura era cruda, pero había un destello de resiliencia en sus palabras que Valentina admira. La conexión que sentía mientras Laura hablaba la llenó de determinación. No solo se trataba de articular historias, se trataba de sean escuchadas en su totalidad. Lo que Valentina no anticipó fue el impacto que estos momentos de vulnerabilidad tendrían en su propio viaje. Al escuchar la brutal honestidad de sus colegas, se dio cuenta de que su papel le abría la puerta no solo a ser comunicadora, sino a ser una defensora de las historias que se quedaban atrapadas en el silencio. Se propuso crear un espacio donde cada uno pudiera sentir que su voz importaba. Mientras más escuchaba, más su propio miedo se disolvía.
La crítica interna que alguna vez fue su sombra se convertía en un faro que guiaba su evolución, empoderándola para tomar riesgos creativos en su forma de contar. Sin embargo, la necesidad de comprender el poder del silencio también la llevó a cuestionar lo que conocía de sí misma. Un día, mientras tomaba notas después de una conversación con Laura, sintió algo que la hizo temblar. Su propio dolor había estado enterrado bajo capas de indiferencia y necesidad de aprobación. Se preguntó si lo había estado ignorando por demasiado tiempo. ¿Sería capaz de abrirse a su propia historia, de permitir que otros vieran sus asimetrías? Convencida de que este autoanálisis era parte del crecimiento que tanto anhelaba, Valentina decidió probar algo nuevo. Se inscribió en un taller de escritura creativa. La idea de revisitar sus propias vivencias, de ser vulnerable en sus palabras, le generaba miedo y emoción a la vez. Esta nueva aventura significaba enfrentarse a su pasado mientras se disponía a dar una voz a las historias que había guardado en su propio silencio. En el primer día del taller, una oleada de ansiedad casi la hace darse por vencida. Sin embargo, aquella mezcla de voces y susurros en el aire la animó a ir más allá. La facilitadora, con una sonrisa tranquila, la alentó a abrir su corazón, a dejar que lo vivido se plasmara en las páginas. En un rincón de su mente, una idea comenzó a gestarse: si lograba explorar sus propias narrativas, tal vez podría integrar esas experiencias con las de Laura y los demás. A medida que el taller avanzaba, la sensación de plenitud y descubrimiento se transformó en una lucha interna. Cada palabra escrita era un paso hacia la vulnerabilidad, hacia un desafío emocional que la empujaba a confrontar lo que había silenciado. Pero, ¿realmente podría juntar todo? ¿Conectaría su historia con las de quienes había conocido? Ante ella se presentaba una oportunidad crucial: ¿sería Valentina capaz de superar el miedo a ser auténtica, o el silencio aún tendría poder sobre ella y su voz? Así, en ese momento de epifanía, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría transformar su historia de dolor en una fuente de inspiración, una narrativa que resonara con los ecos de tantas otras, o el peso del silencio volvería a callarla? El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y Valentina estaba lista para abordar el desafío que la esperaban. El bullicio del taller se desvaneció en un sutil murmullo mientras Valentina se sentaba frente a su cuaderno. El papel en blanco parecía un abismo. Cada vez que intentaba escribir, una sombra de duda la envolvía. Las palabras luchaban por salir, y cada frase que comenzaba se transformaba en un enredo de inseguridades. Había llegado la hora de profundizar en su experiencia, pero la magnitud de su dolor le provocaba un nudo en el estómago. La facilitadora, una mujer de mirada comprendida, se percató de su angustia. Se acercó y le preguntó: ¿qué es aquello que más temes contar? En ese instante, el silencio volvió a invadir su mente, un silencio que antes parecía seguro ahora se tornaba amenazante. Valentina respiró hondo, sintió que cada inhalación la empujaba hacia un rincón de su memoria que había estado guardando bajo 7 llaves. ¿Podía realmente abrir esa puerta? Decidida, recordó las historias que había escuchado de Laura y de otros. Esa honestidad la había inspirado a explorar, a convertirse en la narradora de su propia historia. Pero al escribir, algo le frenaba. La voz interna que le decía que sus experiencias no eran lo suficientemente relevantes o impactantes surgió con fuerza. El primer ejercicio consistía en describir un momento de su vida que le hubiera causado dolor. Con rapidez, su lápiz comenzó a trazar líneas que parecían confundir el presente con el pasado. Describió la tristeza que había sentido al perder a su abuela, la mujer que había dado tanto amor y cuya ausencia parecía aún latir en su ser. Esa pérdida había dejado una marca indeleble, un eco de su infancia que resonaba en su vida adulta. Mientras escribía, el torrente de emociones empezaba a desbordarse. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos mientras sus dedos se movían con una prisa desesperada. A través de sus palabras, la vulnerabilidad afloró, anudando cada fragmento de su historia a las de los demás.
Cada letra representaba un grano de arena de su vida, una parte de un rompecabezas que había estado sin completar. Al concluir, sintió una mezcla de liberación y agotamiento. Había dejado que su fragilidad tomara forma en el papel, pero al mismo tiempo, el miedo a ser expuesta a los ojos ajenos la hizo tambalear. La facilitadora, reconociendo su batalla, la instó a compartir. Aquello la llenó de pánico, la idea de que otros escucharan su dolor era como mostrarse desnuda ante un público crítico. El siguiente paso fue crucial. Valentina se sentó en una silla frente a sus compañeros, la respiración entrecortada. Tenía que decidir, retomar el control de su narrativa o dejar que la inseguridad la dominara. De alguna manera, se aferró al profundo deseo de ser escuchada, de que su historia tuviera un eco entre quienes la rodeaban. Comenzó a leer en voz alta. Las palabras fluyeron como un torrente, la vulnerabilidad se convirtió en coraje. Su relato, aunque lleno de dolor, reverberó en la sala. Al concluir, el aplauso la sorprendió, y en lugar de inseguridad, una chispa de conexión se encendió en su interior. La fragilidad había tejido un lazo inquebrantable con sus compañeros. A medida que continuaba en el taller, dio cuenta de que el dolor, lejos de ser un obstáculo, era lo que brindaba autenticidad a su voz. No obstante, cada nuevo ejercicio la desafiaba, y cada revelación la empujaba al borde de una nueva confrontación consigo misma. Era como si una nueva Valentina estuviese emergiendo, una que no solo se limitaba a escuchar las historias de los demás, sino que también ansiaba contar la suya. Así, al finalizar una sesión, la facilitadora la miró directamente a los ojos y le planteó una pregunta que le haría eco en la mente. ¿Estás lista para integrar tu historia con todas las voces a las que has abierto tu corazón? La pregunta resonó en ella, cargada de posibilidades y desafíos. ¿Podría realmente desmantelar los muros que había construido? ¿Tomaría el siguiente paso hacia una narrativa compartida que pudiera abrazar tanto su sufrimiento como su liberación? El horizonte de su transformación parecía más claro, pero el camino se tornaba cada vez más incierto. Valentina comprendió que la pregunta no se trataba solo de integrarse, sino de enfrentarse al miedo que la había mantenido al margen tanto tiempo. El camino hacia la autenticidad apenas comenzaba, y ella estaba decidida a tomar el riesgo, sin saber que lo mejor y lo peor aún estaban por venir. Valentina se encontró en el taller un día más, el aire cargado de emociones y palabras no dichas. La facilitadora había planteado una nueva tarea que resonaba en su mente. Hoy vamos a escribir sobre un momento de empoderamiento, un instante en el que sintieron que su voz realmente importaba. Esa indicación parecía sencilla, pero sus pensamientos se precipitaron hacia la duda, como un río desbordado. Al echar la vista atrás, su mente navegó entre recuerdos, buscando aquellos que pudieran ser considerados triunfos. Pero la sombra de su inseguridad la seguía como una sombra insistente. La crítica interna que también conocía estaba lista para hacer su aparición. ¿Con qué derecho hablas de empoderamiento si apenas has sido capaz de contar tu historia sin titubear? La voz de su mente parecía burlarse de ella. Sin embargo, había aprendido algo valioso en las sesiones anteriores, reconocer y desafiar a sus demonios internos. Decidida, tomó el lápiz y comenzó a plasmar en el papel una tarde que había cambiado su narrativa. Recordó un día específico cuando había tenido que hablar ante un pequeño grupo de compañeros en su trabajo, un escenario que la había aterrorizado y motivado a la vez. Mientras escribía, la escena se desplegaba con claridad, ella de pie, nerviosa, enfrentando las miradas expectantes. En ese momento, su voz parecía rasgar el aire silencioso, comienzos torpes que pronto se transformaron en claridad. Habló sobre un proyecto que había propuesto con fervor, un plan que manifestaba tanto su visión como su deseo de ser escuchada. Fluyó en palabras, y lo que inicialmente había sido incertidumbre se tradujo en entusiasmo compartido. Ese instante de conexión había sido su primer liderazgo, su primera manifestación de poder. Las palabras se trasladaban al papel con convicción,
Cada trazo era un recordatorio de que su voz sí tenía un peso. Al finalizar, sintió que la liberación que había experimentado en el pasado volvía a surgir. Esta vez, la plenitud de su historia incluía más que sus pérdidas, también era un reflejo de su lucha y triunfo personal. Cuando llegó el momento de compartir, la ansiedad comenzó a asomarse, pero Valentina se preparó para confrontar sus temores. He descubierto que cada uno de nosotros tiene una historia valiosa, y la mía es esa. Hoy hablo no solo desde el dolor, sino desde la fuerza que he comenzado a encontrar, manifestó, notando la forma en que sus palabras resonaban en el espacio. Las reacciones fueron diferentes esta vez. Hubo sonrisas, gestos de complicidad, y algo sorprendente para ella, la validación de sus compañeros. Aquello la llenó de una energía inesperada. Sentía que ese ecosistema de apoyo reafirmaba su valentía frente a sus temores más profundos. Una vez que el taller concluyó, la facilitadora la llamó a un lado. Valentina, has crecido enormemente. Y lo que es más importante, has comenzado a ver el valor de tu voz. Ahora, ¿estás lista para abordar algo aún más profundo? ¿Qué hay de esos miedos que te frenan en momentos decisivos de tu vida cotidiana? Mientras la pregunta caía como una piedra en un estanque, Valentina sintió la presión de la verdad. Esa era la esencia de la transformación, no solo contar historias de fuerza, sino enfrentarse a la vulnerabilidad que aún la paralizaba. La mirada de la facilitadora la retó a adentrarse en el dolor que había tratado de ignorar. Con una mezcla de inquietud y determinación, Valentina supo que había llegado la hora de confrontar esos momentos de parálisis. Comenzó a cerrar los ojos y a visualizar las situaciones cotidianas que la hacían vacilar, y comprendió que no podía demorar más el encuentro con sí misma. El peso de la verdad la aguardaba, y dar el siguiente paso hacia ese abismo desconocido, donde la vulnerabilidad se convertía en poder, sería su verdadero desafío. ¿Sería capaz de no solo hablar de su fuerza, sino de transformar sus miedos en otra narrativa liberadora? La inquietud ante el descubrimiento la apresuró hacia adelante, hacia la inevitable confrontación que cambiaría su vida de nuevo. Con la mente revuelta por la reciente conversación con la facilitadora, Valentina se adentró en un nuevo mundo de introspección. Estaba lista para descubrir de qué estaban hechas sus inseguridades, pero a la vez, un velo de inquietud cubría su determinación. Con el corazón latiendo a un ritmo apresurado, visualizaba escenas de su vida diaria en las que el miedo se erguía como un inquebrantable muro. La ansiedad comenzaba a apoderarse de su pensamiento. Momentos simples, pero poderosos, emergían de su memoria: una reunión de trabajo, la interacción con un cliente difícil, la presentación de ideas que nunca terminaban de florecer. Visualizaba cómo la inseguridad la mantenía en un letargo, sus palabras atrapadas en la garganta, impenetrables como una muralla. Recordó la mirada de sus compañeros, expectantes, y el eco de su propia voz silenciada por el temor al rechazo. Decidió que no podía dejarse vencer. Con lápiz en mano, comenzó a escribir cada escena, cada una de las instancias que la hacían dudar. Así, fue trazando un mapa de su vulnerabilidad. ¿Qué es lo peor que podría suceder si hablo? ¿Qué precisamente he perdido al quedarme callada? Se preguntaba mientras las líneas en el papel se convertían en un reflejo de su reticencia. Pero la claridad comenzó a surgir entre las sombras. Valentina se dio cuenta de que en esas experiencias había una oportunidad de aprendizaje. Notó cómo cada vez que había sido silenciada, también se había perdido algo valioso: su autenticidad. Sintió un intenso deseo de liberarse de la carga que la había seguido por tanto tiempo. A medida que sus pensamientos fluían, empezó a preguntarse qué podría significar transformar esos miedos en algo útil. Se comprometió a visualizar escenarios en los que podría tomar la iniciativa, donde pudiera afirmar su voz de manera firme y segura. En las horas siguientes, dedicó tiempo a prepararse para los próximos momentos en los que sabía que tendría la oportunidad de confrontar sus temores.
Practicó en voz alta, frente al espejo, pronunciando sus ideas con convicción. Cada repetición era una exorcización de sus dudas. Estoy aquí, y tengo derecho a ser escuchada, repetía como un mantra. El día de la segunda reunión de su equipo se acercaba. Había planeado compartir una propuesta que había desarrollado, una variedad de ideas innovadoras para mejorar los procesos internos. Sin embargo, al acercarse la fecha, una corriente de pánico amenazaba con desestabilizar sus logros previos. La preocupación la envolvía hasta que la empujó a tomar una decisión crítica, escribir una carta de presentación de su propuesta, una manera de dejar claro su compromiso y valor. El día del encuentro llegó. Los rostros de sus compañeros se alineaban en la sala, mirando hacia ella. Valentina sentía que su estómago se contraía mientras se preparaba para hablar. Respiró hondo, ahora era o nunca. Con su carta en la mano, hizo una pausa. Las palabras que había escrito eran su exposición vergonzante de vulnerabilidad, pero también su arma de empoderamiento. Hoy quiero compartir no solo esta propuesta, sino también mi intención al hacerlo, comenzó, con la voz aún temblorosa al principio, pero ganando robustez a medida que avanzaba. Expuso su visión, regalando no solo sus ideas, sino también la promesa de que había estado presente en cada etapa del proceso, superando el miedo que una vez le había sostenido prisionera. Los murmullos de sorpresa y las miradas atentas le indicaron que su voz había alcanzado el eco del respeto. En ese instante, Valentina contabilizaba no solo el intento de ser escuchada, sino el inicio de una nueva narración en su vida. Al finalizar, sintió que el aplauso por parte de sus compañeros no era solo un reconocimiento de su propuesta, era una validación de su viaje hacia el autodescubrimiento. Con ese nuevo impulso pulsando en su interior, se dio cuenta de que cada paso hacia adelante significaba la consolidación de su poder. Cuando volvió a casa esa noche, la mente de Valentina aguijoneaba con nuevas preguntas. ¿Qué significaba esto para mí, y cuáles eran los nuevos límites a los que podía aspirar? Tenía claro que deshacerse del miedo no era un acto de una sola vez, sino un viaje continuo lleno de oportunidades por explorar. Nunca había imaginado que empoderarse no solo implicaba hablar con fuerza, sino también escuchar la voz interna que la guiaba hacia su verdadero ser. En ese instante, se sintió dispuesta a seguir adelante, a profundizar en las preguntas que aún la acechaban. ¿Hay otros aspectos de su vida que merecían ser revisados con la misma valentía? La noche la envolvía llena de promesas por descubrir, y Valentina sabía que la próxima vez que se presentara ante su propio reflejo, tendría más que decir. La mañana siguiente, Valentina despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. Había dado un paso significativo en su vida laboral, pero ahora la sensación de incertidumbre la envolvía nuevamente. Mientras se preparaba para enfrentar el día, se planteó si el cambio que había experimentado era suficiente para transformar otras áreas de su vida. Mirándose al espejo, decidió que era el momento de seguir ahondando en su evolución personal. La inquietud estaba presente, pero esta vez era diferente, se había armado con la confianza que había cultivado en la reunión anterior. Mientras se desplazaba hacia la oficina, su mente vagaba en direcciones imprevistas. En lugar de centrarse solo en su desempeño profesional, se preguntó si sus relaciones personales también habían sido esclavas de sus dudas. ¿Cómo podría expresar su verdadero ser a amigos y familiares? A menudo se sentía la solitaria observadora en las reuniones, reacia a compartir sus pensamientos más profundos, temerosa de que no fueran bien recibidos. Una llamada inesperada interrumpió sus divagaciones. Se trataba de uno de sus amigos más cercanos, quien la invitaba a una cena de reencuentro. De repente, esta invitación se convirtió en un campo de batalla, un escenario donde sus miedos podían resurgir. Mientras pactaba la cita, se sintió dividida, la emoción del encuentro competía con el temor de abrirse y exponerse nuevamente. Al llegar esa noche, el bullicio del lugar la envolvió.
La calidez y el cariño de sus amigos contrastaban con la frialdad que a veces sentía en su vida laboral. Se sentó con la intención de disfrutar, pero el nudo en su pecho no desaparecía. Durante la cena, su grupo de amigos se animaba a hablar sobre sus logros y anhelos, y Valentina, aunque aún temerosa, decidió que era el momento adecuado para un nuevo intento de honestidad. Cuando llegó su turno de compartir, su voz tembló al principio, pero recordó su reciente afirmación de querer ser escuchada. Me ha costado mucho, pero quiero ser sincera con ustedes, empezó, sintiendo como el aire se cargaba de tensión. Sin embargo, a medida que hablaba sobre sus luchas y su deseo de crecer, no solo con palabras, sino con vulnerabilidad, notó las miradas alentadoras de sus amigos. La conexión fue instantánea, y lo que comenzó como un balbuceo se transformó en un discurso apasionado sobre quién era realmente. La reacción de sus amigos la sorprendió. Respondieron con historias propias, compartiendo sus frustraciones y temores. Cada palabra de Valentina se sintió como un primer ladrillo en la construcción de un puente hacia el entendimiento y la cercanía. Su autenticidad creó un ambiente seguro y estimulante, propiciando un diálogo que antes consideraba imposible. Cuando regresó a casa después de la cena, una satisfacción inusitada la envolvía. La experiencia había reafirmado su convicción de que abrirse y conectar con los demás era tan esencial como expresar ideas en el ámbito profesional. Cuanto más se enfrentaba a sus temores, más se daba cuenta de que no estaba sola. Este descubrimiento la llevó a reflexionar sobre cómo en el futuro podría abogar no solo por sí misma, sino también ser un apoyo para quienes la rodeaban. Despertó una inquietante curiosidad en Valentina. ¿Cuántas otras áreas necesitaban su atención y sincera reflexión? A medida que se adentraba en su camino de transformación, su determinación iba en aumento. Pero una pregunta desconcertante la mantenía despierta. Su temor le había robado tanto, que ahora se preguntaba, ¿qué pasaría si se atrevía a explorar no solo su voz, sino las voces de aquellos que habían sido silenciados a su alrededor? El eco de esta inquietud comenzó a resonar en su mente, un nuevo reto que la esperaba en la sombra. Valentina cerró los ojos, imaginando cómo sería esa nueva jornada, un camino lleno de incógnitas y posibilidades. ¿Podría realmente convertirse en la alianza que otros necesitaban para liberarse de sus propias cadenas? Esa noche, el camino hacia la evolución personal se abría más de lo que jamás había imaginado, y un intrigante desafío la aguardaba en la oscuridad. ¿Estaba lista para responder a su llamado? Valentina se despertó una mañana con una determinación renovada. Había pasado mucho tiempo desde que se había comprometido a dejar que su voz se alzara, no solo en su vida personal y profesional, sino también como defensora de aquellos que no podían o no se atrevían a hablar. Las conversaciones de la cena habían sido un catalizador, la vulnerabilidad compartida había creado una conexión más profunda con sus amigos, y Valentina supo que había llegado el momento de llevar esa valentía aún más lejos. Tomó un bolígrafo y un cuaderno, y comenzó a anotar sus pensamientos. ¿Qué pasaría si los cambios no solo se quedaran en mi vida? ¿Qué si pudiera inspirar a otros a alzar sus voces también? Esa pregunta pululaba en su mente, y con cada palabra que escribía, la idea se hacía más clara. Decidió que usaría sus habilidades de narradora para ayudar a quienes, como ella, habían sido silenciados por sus propias inseguridades. Convenció a don Luis para que la ayudara a organizar un evento en el que los jóvenes de su comunidad pudieran compartir sus historias. Ello significaba más que contar anécdotas, se trataba de abrir un espacio donde las voces de aquellos que habían estado en sus lugares pudieran resonar con fuerza. Don Luis, al escuchar su propuesta, se mostró entusiasmado y prometió contribuir con los recursos necesarios. Los días siguientes estuvieron repletos de preparación. Valentina trabajó incansablemente, contactando a otros jóvenes para que se unieran a la iniciativa, y diseñando un programa que incluyera narraciones, música y arte, todo con el objetivo de celebrar la diversidad de sus experiencias. Cada interacción la forjó más fuerte,
el camino hacia la organización del evento reafirmó su confianza. La comunidad comenzó a agitarse, motivada por el núcleo de energía que Valentina irradiaba. Finalmente, llegó el día del evento. La sala estaba decorada con coloridos carteles hechos a mano que reflejaban las historias de esperanza y resiliencia. Valentina, al mirar la sala llena de jóvenes expectantes, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que lo que estaban a punto de hacer no era solo un acto de expresión, era un acto de liberar las voces que habían sido restringidas. Cuando tomó el micrófono, su voz resonó con una firmeza que nunca antes había sentido. Hoy no estamos aquí solo para contar nuestras historias, sino para afirmar que cada uno de nosotros tiene un lugar en este mundo. Es momento de dejar que nuestras voces se escuchen. La sala estalló en aplausos, se sintió invadida por una corriente de apoyo y energía colectiva que resonaba en cada rincón. Cada narrador que subía al escenario compartía su verdad. Historias de dificultades, de luchas, de triunfos pequeños pero significativos emergerían en forma de relatos vibrantes que llenaban el aire. Valentina observó cómo todos se posicionaban más orgullosos, sugiéreles y seres íntimos que se unían, cada uno reafirmando su lugar en el mundo. La conexión en la sala era palpable. Las lágrimas caían, las risas estallaban y los abrazos se compartían. Al final de la jornada, Valentina sintió que había alcanzado algo que superaba cualquier objetivo personal. Había probado que las historias son armas para la transformación, que cada voz, sin importar su contexto, es digna de ser escuchada, y que la vulnerabilidad era fuerza. Cuando el evento concluyó, don Luis se acercó. Valentina, esto ha sido extraordinario. Has logrado mucho más de lo que imaginábamos, le dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. No solo has compartido tu voz, sino que has dado un espacio para que otros encuentren la suya. En ese mismo momento, Valentina sintió la satisfacción de un propósito cumplido. No era la misma niña que había comenzado su viaje con miedo y dudas. Ahora era una joven segura de sí misma, consciente de que su voz tenía poder y utilizando ese poder para iluminar las vidas de otros. Desde aquel día, Valentina continuó creando espacios para la narración y la expresión, asegurándose de que cada voz que parecía silenciada tuviera la oportunidad de resonar. Se dio cuenta de que vivir con autenticidad significa no solo ser fiel a uno mismo, sino también desafiar a otros a hacer lo mismo. Mientras contemplaba su progreso, Valentina sonrió, entendiendo que su viaje hacia la transformación personal no solo había cambiado su vida, sino que se había convertido en un camino hacia la liberación colectiva. Había construido un puente entre su pasado y su futuro, uno cimentado en la confianza, el valor y la fuerza de su voz. Ahora estaba lista para continuar su camino, no solo como una contadora de historias, sino como una auténtica defensor de las voces que merecían ser escuchadas. Este es el momento de que ustedes también se unan a esta cadena de transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias inspiradoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten aquí abajo sus reacciones y teorías sobre este increíble viaje. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte del cambio.